Voy a lanzar una propuesta por un debate político sano, para saber si ha fallado algo y cómo podemos acometer, ¿no?, otra tragedia de estas características. Ojalá no se vuelva a producir. Pero si se produjese, ¿cómo enfrentarse a esta cadena de incendios, ¿no? Igual tenemos que escuchar a los políticos que tienen un cargo público, y que están al frente de las emergencias. Es decir, escuchar a la Xunta de Galicia, escuchar al Gobierno de Castilla y León, escuchar a la Junta de Extremadura y escuchar al Gobierno de España, porque son los que entre ellos, Ignacio, están gestionando todo esto. El Popular de momento no rectifica sus palabras y de hecho eleva su ofensiva contra el Gobierno aprovechando la situación de los incendios. Elena. Sí, el PP, lejos de apagarlas, reaviva las llamas del debate político con esas palabras de Elías Bendodo, que no parece de momento que tenga intención de retirar. El vicesecretario de Política Autonómica, lo comentabais, lo escuchábamos, llamaba ayer piromana a la directora de Protección Civil por considerar que ha insultado a las comunidades autónomas, diciendo que han pedido cosas imposibles y que ha actuado con ideología. Desde Génova insisten en acusar al Gobierno de ser soberbio, de deslealtad institucional, por no ofrecer la ayuda desde el primer momento, sino esperar a que sean los territorios quienes la pidan, como ocurrió, dicen, con la Dana. Y por eso han forzado las comparecencias de varios ministros en el Senado, de Agesen, Marlaska, de Robles, que irá el próximo martes, y ahora suman también la del titular de Agricultura, Luis Planas, y dejan ya caer que si no les convencen sus explicaciones, se plantean impulsar una comisión de investigación en las Cortes por los incendios. Frente dentro de los incendios, porque los planes de prevención o la falta de ellos están en el punto de mira del fiscal de Medio Ambiente. Está investigando si hay relación entre los incendios que se han desatado y el hecho de que esos municipios no tuviesen planes de prevención. La causa de la ola de incendios es evidente para el fiscal Bercher. No contar con planes de prevención de incendios o no aplicarlos bien. Así lo expone en su escrito, en el que habla de situación desastrosa. Reconoce que los incendios pueden tener varias causas y que se complican además por otros factores como el debate político, pero pone el foco en la prevención obligatoria por ley para ayuntamientos y comunidades. Pide investigar si tenían esos planes. Si no es así, les dice a los fiscales provinciales que se planteen exigir responsabilidades penales. Nosotros, Ignacio González Vega, magistrado. Muy buenos días, Ignacio. Buenos días, Silvia. Claro, aquí lo que está investigando el fiscal es si tan siquiera estos pueblos que han sufrido los incendios tenían un plan de prevención. ¿Qué dice la ley? ¿Quién debería tener ese plan de prevención y quién debería velar por su cumplimiento? Sí, efectivamente, lo que dice la ley es que las corporaciones locales deben de tener planes de prevención precisamente para evitar que se produzcan estos incendios. Claro, la cuestión está en que, evidentemente, si atendemos a la España vaciada, existen en España 8.000 municipios y en algunos casos son municipios con muy pocos habitantes y por tanto con muy pocos medios para poder acometer este deber de prevención, ¿no? Entonces, claro, aquí resulta un poco problemático el poder llevar a la práctica lo que establece la ley. Y después, en cuanto al control que tiene, bueno, pues es la propia administración, en este caso entiendo que sería la administración autonómica, la que tiene el deber de controlar que efectivamente se lleve a cabo esa disposición legal, es decir, que cada uno de los municipios disponga de un plan de prevención. Aquí se está hablando incluso de responsabilidades penales. ¿A qué responsabilidades de este tipo se enfrentarían los municipios que no tienen un plan de prevención contra incendios, Ignacio? Bueno, yo creo que hablar de responsabilidades penales tenemos que entender que el derecho penal es la última ratio, que al derecho penal hay que acudir cuando los demás medios se muestran ineficaces. Yo creo que en el caso de la responsabilidad penal, más bien hay que entenderla en los supuestos extremos, cuando la responsabilidad, tanto la prevención, la vigilancia, el control y la extinción de los incendios afecta a zonas de alto riesgo, ¿no? Pero no con carácter general, donde yo creo que no es muy eficaz el derecho penal y además hay que entender que que en otros casos actúa de modo subsidiario y creo que en este caso es más eficaz la responsabilidad de carácter administrativo sancionador.
frente contra Sánchez es muy fácil para el Partido Popular porque tiene todo el poder autonómico. Prácticamente hay 3 comunidades autónomas que no gobierna el PP, el resto sí. Es decir, el poder autonómico del PP es formidable y así lo exhibe cuando tiene que agredir políticamente a Sánchez. Bueno, pero es que ahora resulta que toca, digamos, las duras, no las maduras, que es que la gestión es de las comunidades autónomas. No se puede escapar a eso. Es decir, el fracaso, en mi opinión, parcial que ha habido en esta situación, se ha aplicado todo lo que se ha podido. Estoy convencido de que las comunidades autónomas que son del PP, todas las afectadas, menos Asturias, realmente han puesto todo lo que tienen. La UME también ha puesto todo lo que tienen. Todo el esfuerzo lo ha hecho el Estado y las comunidades autónomas. Pero naturalmente la responsabilidad es de las comunidades autónomas. No pueden sustraerse a eso, lo siento. Es que está en la ley. Es que sus competencias son autonómicas. Entonces el intento del PP en esto es estéril. No hay recorrido. Sería muy interesante que ya los presidentes autonómicos del Partido Popular nos dijeran cómo ha pasado lo que ha sucedido, cuáles han sido los problemas y cómo se van a poner en marcha políticas para evitar que esto se repita. Eso sería lo positivo. El otro debate, lo principal que hay que ver es que el Partido Popular incluso lanza ahora a Bendodo, que estaba como desaparecido, es decir, ya había sido un poco aparcado dentro del PP y ahora reaparece Bendodo con un discurso totalmente agresivo que efectivamente no se compadece, como bien se ha dicho, con los discursos de los propios consejeros y de las propias autoridades autonómicas del PP, que están mucho más contenidos y que agradecen a la UME y que agradecen la labor del Estado y de la Guardia Civil y de la Policía Nacional, de Marlaska, de Robles. Ellos sí lo agradecen. Y resulta que Génova lanza a Bendodo para que agreda a la directora general de Protección Civil. Realmente creo que la situación no va a escalar más porque yo creo que la gente está muy harta de esto. Es que estamos viendo por parte de Margarita Robles o por parte de la directora de Protección Civil son defensivas, es decir, ellas no han iniciado el asunto, el debate, no, lo ha iniciado el presidente de la Xunta de Galicia protestando porque no le llegaban medios. Luego ya se ha aclarado que, por supuesto, sí que llegaban. Y en el caso de Extremadura dice, es que a las 11 de la noche yo llamé para que vinieran medios y hasta 24 horas después no vinieron. Bueno, la directora de Protección Civil lo explica perfectamente. Dice, oiga, pero es que yo tengo que movilizar a la gente, dice, a tal hora. O sea, es que, entonces, ¿qué sucede? Pero esa explicación, Ricardo, se puede hacer adquiriendo un perfil público absolutamente razonable, técnico, sin entrar en lo que solemos conocer como refriega política. Estoy hablando de defensivo. No, es decir, las veces que el Partido Socialista o de los miembros institucionales del Partido Socialista o del Gobierno, en este caso han sido defensivos. Ellos no han iniciado, digamos, la hostilidad. No le han dicho al presidente de la Xunta de Galicia, oiga, lo está haciendo usted fatal. Yo eso no lo he escuchado del Gobierno de España. No, Ricardo, y de Pedro Sánchez tampoco. Tampoco. Sin embargo, sí que... Tampoco digo que hayan sido terribles las acusaciones, pero ha habido, digamos, situaciones en las cuales los dos presidentes, porque a Mañueco no le he visto tanto, digamos, la protesta, pero en el caso de la Xunta de Galicia, es que el presidente de la Xunta de Galicia es que ha sido el que ha dicho, bueno, es que no tengo la ayuda suficiente, la UME tendría que venir mucha más gente de la UME, ¿dónde está el ejército? Tal, estas cosas las ha dicho, oiga, pero es que usted tiene la competencia. Y luego la presidenta de la Junta de Extremadura reclamando, es que yo ya dije el viernes y no llegaron hasta el domingo. Bueno, son cosas de, oye, entonces, lógicamente, la directora de Protección Civil ha respondido a eso, pero no ha sido ella la que ha iniciado la hostilidad. Por eso me refiero a que las comunidades autónomas del PP, que digo, no lo han hecho de una manera como Bendodo, ¿no? Han sido mucho más discretos y mucho más limitados en su protesta o agresión política, pero quien ha iniciado la hostilidad han sido estos presidentes y luego la directora de Protección Civil ha dicho, oiga, un momento, que es que esto hay que organizarlo. Y Margarita Robles, que no ha querido entrar en el lío, ha dicho, bueno, ya en el Senado uno por uno. hablaré. Pablo y Ricardo, fue el ministro Puente el que inició todo esto, primero en las redes sociales con sus famosos tuits, que nos tienen muy habituados, que yo cuando vi los tuits dije, ya se le ha ido la mano de vacaciones al ministro Puente, pero bueno, son las redes sociales, esto no tiene por qué ir más allá, aunque salieran a defenderse los presidentes autonómicos. Es que 2 días después el ministro Puente hizo una pausa en sus vacaciones, compareció en un acto en Almería aprovechando unas obras junto al ministro Bolaños. Yo pensaba que ahí iba a suavizar el debate político y las acusaciones a los presidentes, hizo todo lo contrario, arremetió más duramente contra el presidente
presidente de Castilla y León, y contra todos los demás, diciendo que los del PP nunca están, que están de vacaciones, que gestionan, que despilfarran el dinero público y que no se ocupan de nada. Bueno, si eso no es echar más leña al fuego, directamente. María José, si tú lo opinas, tú dilo, pero él es el ministro de España. María José, me lo está dando Silvia. Es el ministro, claro. Tiene responsabilidad política y por eso critica las acciones de otros políticos. Pero él no se ha metido con la Dirección General de la, si es que la hubiera, de Protección Civil de Castilla y León, claro que sí, ni con los bomberos de Castilla y León. Claro que él sí. ha dicho que estaba de vacaciones el señor Mañueco, cosa que era cierta y que era grave lo que pasaba. Dijo que estaba de vacaciones, que no habían gestionado, claro, que los incendios se habían desmadrado por su culpa. Termino, de verdad, termino. Ahora parece que lo que ha dicho el señor Puente es que ha iniciado. Pero si en este país me gusta la fruta, y no quiero decir el término real, se dice cada 10 minutos, en las fiestas, en las plazas, incentivado por políticos, pues mira, o en sus camisetas, o escrito cada día. Y ahora va a ser el señor Puente el que incendia el debate público. Pues es que fue el que incendia el debate público. Pero ya que tengamos un poquito de memoria, que yo no he oído indirectamente a nadie llamar al señor Feijóo, ni a ningún otro presidente ni consejero, hijo de puta. No lo he oído. En este debate el que lo incendió fue Abad. Sin embargo, se presume que el presidente del gobierno le va en el cargo a aguantar ese tipo de cosas. Y eso está bien. Pero no pongas en un tuit que están de vacaciones los que están de vacaciones, que es que qué irresponsabilidad. A ver, vamos a acercarnos un momentito, ahora te doy la... Por esas declaraciones de Elías Bendodo en respuesta a lo que había dicho antes la directora general de Protección Civil, a Virginia Barcones. David Junquera, buenos días. Hola, buenos días. Vamos a repasar no solo lo que dijo Bendodo ayer, que llamó pirómana a Barcones, sino también las claves y la evolución del discurso del Partido Popular, cuyos presidentes, al frente de la gestión de la emergencia de las 3 comunidades más afectadas, David, pues dijeron al principio que tenían medios suficientes para gestionar la extinción, que luego, después de que Feijóo fuera a un incendio, a un puesto de mando en Castilla y León, se hiciera la foto y cambiara el discurso, pidiera más medios al ejército, el despliegue de hecho del ejército. A partir de ahí, los varones del PP van reconduciendo, piden esos medios, se produce este enfrentamiento, digamos. La directora general de Protección Civil dice que le han pedido imposibles, por ejemplo, en la carta de Mañueco, de la que nosotros informamos, en la que pedía pues 30 helicópteros, 1000 soldados, todo esto en la noche del 15 de agosto, y al final ayer, esto culmina en que Bendodo llame pirómana a la directora de Protección Civil. Sí, vamos con eso último. Elías Bendodo se plantaba ante la prensa este lunes y empezaba así. El gobierno tiene que enterarse de una puñetera vez que los incendios no se apagan con ideología y que los incendios no se apagan con crispación. Los incendios se apagan con colaboración y lealtad institucional. Es desde el primer minuto lo que hemos pedido desde los gobiernos autonómicos. Lo suelta de forma vehemente, pero no deja de ser un llamamiento anticrispación. Después de eso sigue el vicesecretario diciendo cosas como estas. Yo creo que ha habido deslealtad por parte del gobierno. El gobierno ve en cada crisis una oportunidad para perjudicar al Partido Popular. Lo hizo en la Dana de Valencia y lo ha vuelto a intentar, lo está intentando con los incendios. Si necesitan ayuda, que la pidan. Pasó en la Dana y ha vuelto a pasar en los incendios. El pacto de Estado que hace falta en nuestro país es un pacto de Estado contra Pedro Sánchez. Era el crescendo para que, sin mediar preguntas de los periodistas, Bendodo se refiriera a la directora de Protección Civil, Virginia Barcones, con estas palabras. La directora general de Protección Civil es una pirómana más. Se ha dedicado en sus declaraciones a insultar a los gobiernos autonómicos. Así es imposible dar solución a los problemas. Como digo, no había empezado la ronda de preguntas, así que esto era la locución inicial que Bendodo traía preparada de la sede, lo que lleva a pensar que el calificativo pues no ha sido improvisado. También el presidente Rueda ha cargado contra Barcones, pero de otra forma. Ayer toda una responsable máxima de Protección Civil dijo los disparates que dijo. El PP se revuelve, empezó siendo muy crítico con las formas de Puente, pero ha ido endureciendo las suyas. Feijóo se fue de vacaciones deseando un mejor clima político. Es posible, decía. Los incendios han arrasado también con esos buenos deseos. Desde entonces hemos escuchado a los presidentes autonómicos primero decir que tenían los medios suficientes y después hemos oído a Génova acusar al gobierno de escatimar
esfuerzos, de aprovecharse de las crisis para hacer mella al PP o de ser incapaz e incompetente. Está por ver qué escucharemos la semana que viene cuando Robles, Agesen, Marlaska o Planas comparezcan en el Senado a petición popular. En la cúpula del PP recuerdan que todo esto lo empezó la cruzada tuitera de puro y mojito del ministro de Transportes y sospechan que Moncloa y Ferraz están tratando de aprovechar los incendios ante la inminencia de las elecciones en Castilla y León. Le parece muy mal al Partido Popular los tuits del ministro Óscar Puente. Llaman, por tanto, a no alimentar la crispación y llaman pirómana a la directora general de Protección Civil, cuando en este país había todavía una veintena de grandes incendios activos. Gracias, David. Todo esto a la vez. Muchas gracias. Hasta luego. Esta fue la respuesta de la directora general de Protección Civil. Me parece tan fuerte, tan poco responsable y hasta tan poco ético. A cualquier persona que a lo largo de estos 11 días, y creo que mi estado físico así lo demuestra, ha hecho todo, lo habido y por haber, por ayudar, por sumar esfuerzos, porque todo funcione bien, llamarle pirómano. De verdad, yo esto ya como una reflexión. ¿Hasta dónde vamos a llegar? Es una pregunta que os quiero hacer a vosotros. ¿Hasta dónde vamos a llegar? Pero por incorporar un elemento más que también es político, hemos escuchado a Rueda, que por cierto también ayer dio explicaciones de esa información que esta semana les contamos en la SER, nuestros compañeros de la cadena SER en Galicia, de la retirada de unos bomberos en plena ola de incendios, aunque luego la Xunta rectificó. Y eso, Íñigo Gaínzo, Santiago, hola de nuevo. Buenas, Astre. Eso, Íñigo, mientras ayer ya se producían algunas protestas contra precisamente la gestión de la Xunta. Pues espero que lleguemos ya, que esto se acabe, porque realmente no tiene ningún sentido, pero obviamente soy bastante escéptico. Me parece que la política se ha convertido, o por parte de algunos políticos se ha convertido en un disparate, y ese es el mejor ejemplo. La creación de cortinas de humo es un clásico en comunicación política. Es decir, aquí de lo que se trata es que no hablemos de las causas del incendio, que luego podemos hablar sobre si se están funcionando bien los sistemas de extinción de incendios, que ese es un tema evidentemente muy importante y lo más prioritario y lo más urgente. Pero el tema fundamental es las causas del incendio. ¿Por qué han ocurrido tantos incendios en 3 provincias españolas fundamentalmente? Y con ese tipo de polémicas políticas lo que se trata perfectamente es de olvidar el fondo de la cuestión. Es decir, por eso el señor Bendodo desde Málaga se ve en la feria y tiene legítimamente derecho a disfrutar de la feria de Málaga, pues se permite insultar a alguien que lleva 11, 12 días y solamente ella misma lo decía, verle la cara de estar durmiendo 3, 4 horas diariamente al frente de algo tan complicado como la protección civil en una situación de emergencia como es esta. Me parece que es, desde el punto de vista personal, ya no solamente político, sino personal, creo que es indecente ese tipo de declaraciones. Pero yo creo que no hay que hacerles prestarle demasiada atención precisamente por eso, porque es una cortina de humo para que no hablemos de lo importante. Y lo importante es por qué en 3 provincias españolas ha habido tan mal sistema de extinción durante el invierno para que haya ocurrido lo que ha ocurrido. Es decir, sino de prevención, ¿no? Si se hubiera desbrozado los montes, etcétera, etcétera, pues no los tendrían que desbrozar la noche en que las llamas están acechando esos pueblos y renunciando a desalojarse como ha hecho población de forma a veces irresponsable pero comprensible, ¿no?, para defender sus propios pueblos. Bueno, vamos a ver, el Partido Popular exige lealtad institucional mientras a la vez muestra deslealtad institucional. Es muy evidente, ¿no? En los primeros días, Mañueco y las declaraciones en general eran de tenemos los medios, es su competencia, iban a por ello, pero a la vez, desde el momento en que Feijóo mostró y apuntó al gobierno central y a la ausencia de medios por parte del gobierno central, esa misma noche, el 15 de agosto, como hemos contado en El País y también aquí en la SER, pero a la vez, de forma sincronizada, a las 21:22, a las 22:23 y a las 22:47, Galicia, Extremadura y Castilla y León exigen una lista de medios al gobierno, ¿no? Fantástico que se exijan. Alguna era la lista de los Reyes Magos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo? Una estrategia repentina del Partido Popular por colocarle el mochuelo al gobierno de Pedro Sánchez, cuando las competencias son autonómicas, cuando, voy a recordar, es que hay
1.400 soldados de la UME desplegados allí. Hay otros 2.000 soldados en operaciones de relevo, más las fuerzas de la protección civil, más 60 bomberos alemanes, más 66 bomberos franceses, 26 finlandeses, etcétera, etcétera. Todo esto ha venido de algún lugar. Entonces, ¿qué es lo que, o sea, por concluir, es agotador para la ciudadanía, creo, este tipo de acusaciones. Tenemos que lograr forjar un relato común de los hechos, y el cambio climático es un hecho, de la necesidad de la prevención, y eso es otro hecho, y de lo ocurrido en estos días. Y lo ocurrido en estos días es, claro, impotencia, por un lado porque incendios kilométricos es imposible, no hay ejércitos en el mundo capaces de extinguir incendios con los perímetros de cientos de kilómetros que se han registrado, pero a la vez, bueno, pues porque estamos acostumbrados ya a un toma y daca de administraciones. Oye, si el Partido Popular quiere cambiar el Estado autonómico, que lo diga. Yo lo decía esta mañana en las claves, ¿no? Que lo diga y abramos ese debate, que las autonomías renuncien a sus competencias, que las asuma el Estado, volvamos a centralizar. Es un debate legítimo, pero por favor, no estas cuchilladas por la espalda. Carmen. Yo creo que el Partido Popular querría cambiar las competencias de las comunidades autónomas o el modelo que nos hemos dado autonómico mientras gobierna el PSOE en Madrid. Si gobernara el PP en Madrid, nadie querría cambiar el mapa de las comunidades autónomas, porque es que esto ya lo hemos visto. Y está claramente que, creo que lo está diciendo Carlos, que esto es una cortina de humo, porque igual que se dice que un ataque es la mejor defensa, pues se han sentido ofendidos señalados por las declaraciones de la directora de Protección Civil, en el que se veía cuáles han sido las debilidades en la gestión de algunas comunidades autónomas, especialmente yo creo que Castilla y León. ¿Y cuál ha sido la respuesta? Pues la respuesta, en lugar de ser personalizada, quiero decir, de cada uno de los territorios a los que se les ha acusado, de lo que se les ha acusado, en lugar de responder a esas deficiencias, no estaría mal que alguna vez entonaran el mea culpa cuando ocurre este tipo de desgracias y está muriendo gente y destrozándose todo su patrimonio. En lugar de responder uno a uno, elevan, lo estaba diciendo la Berna, elevan la queja al portavoz nacional, elevan la queja coordinándose desde la sede de Génova, porque utilizan, también lo vuelvo a repetir yo, su poder territorial para hacer oposición contra Pedro Sánchez. Y por eso nos encontramos con este discurso de Bendodo, durísimo, bueno, más que durísimo, una barbaridad, porque no se puede decir de otra manera, llamando pirómana a una de las personas que está al frente del fuego. Y por otro lado, están las fotos entre presidente del gobierno y presidentes autonómicos, porque claro, al final van a tener que acabar tratando algo, yo creo, o negociando algo, a no ser que esto implosione de aquí antes de que lleguen las siguientes elecciones, sea sobre el plan estatal de emergencia climática e incendios, sea sobre fiscalidad. Y claro, sentarte en la mesa con tus homólogos a los que estás insultando día sí y día no, es muy complicado. Quiero decir, yo no es que sea un poco negativa, es que yo lo veo totalmente negro, lo siento, pero es que el futuro inmediato de este país, en el que se pueda llegar a hablar de cualquier tema, sentarse a negociar sobre cualquier tema, lo veo imposible, porque seguimos estando en la batalla electoral. Y yo creo que esto también ha pesado mucho aquí. Y la batalla electoral de Castilla y León ahora, que toca en 2016, y en Andalucía. Me recuerda mucho a la situación post-COVID, en la que también se está midiendo cada paso y cada ataque a Fernando Simón por las elecciones gallegas y las del País Vasco, que fueron las primeras. Muy bien que aquí interpretemos y demos la mejor versión que nos parezca de cada cual. Pero si no es versión, es lo que ha pasado. Porque no somos tontos, no habla nunca del gobierno, no habla nunca del ejército, siempre dicen, porque lo tienen clarísimo, porque aquí ha habido un toque a retreta, como han tenido ocasión de comentar ya mis compañeros. Génova ha marcado la línea. Y entonces lo que hacen es decir, la Protección Civil de aquí, fijaros que ha dicho, de las distintas provincias de no sé qué, la UME, el teniente general de no sé cuántos, pero no lo quieren reconocer. Con respecto a esta señora es técnica. Estaba defendiendo su gestión y lo que se ha visto es atacada. Y entonces ella dice, pero ¿hasta dónde vamos a llegar si yo pongo
someto a crítica mi gestión, tengo los datos, que la mujer se ha cansado de decirlo, tengo los datos, los correos, lo que estamos haciendo y estoy aquí para que mi gestión sea criticada. Ahora, para que se me insulte, pues naturalmente que no. La directora general dijo que se habían excedido, que luego, habían pedido imposibles. Yo te he escuchado, de verdad. Y luego, claro, esto de todos los políticos, la clase política, todos... No. Aquí hay un marco competencial con unas responsabilidades evidentes que algunos no han cumplido y otros han tenido que ir a arreglar. Y hay algunos que insultan y hay otros que no lo hacen. Y sobre todo no pongas en la diana a quien se está dejando la piel para apagar los incendios, para gestionar, para coordinar y encima para suplir lo que tú no hacías, porque encima la mayoría estaban de vacaciones. Y lo que a la gente le cansa, creo, porque es que luego deben pensar que todos somos idiotas. Los políticos se pelean entre sí, los políticos... No. Señalemos o digamos con nombres y apellidos quién ha gestionado, quién no ha gestionado y quién se ha dedicado a insultar. Y por cierto, el señor Bendodo, es que se le da muy bien criticar a las mujeres. He estado viendo cosas que ha dedicado a otras ministras siempre. Yo un cierto tonillo misógino que me gustaría que ya fuera retirándose del debate público. Los que estaban gestionando los incendios, básicamente, efectivamente son las comunidades autónomas, que son las que tienen la responsabilidad, y los que han estado al frente han sido presidentes autonómicos o consejeros de Presidencia y Medio Ambiente. Así lo vemos. Por eso, primeros días. No se puede decir o presumir de que se apagan los incendios y estamos trabajando solamente desde un despacho en Madrid, cuando los Secopis están a pie de terreno, como hemos escuchado al consejero de Presidencia de Extremadura. Las tareas de prevención en Extremadura no tienen ley. Han dedicado 340 millones. Casi lo mismo que para los toros, si no lo mismo. 23 en Canarias. Fernando Benítez es fiscal delegado de Medio Ambiente en la provincia de Málaga. Señor Benítez, ¿qué tal? Buenos días. Hola, buenos días. Acudimos a usted esta mañana porque es una de las principales autoridades que hay en este momento en la Fiscalía y especializada además en posibles delitos contra el medio ambiente. Y estamos, señor Benítez, en una situación excepcional en nuestro país. Teníamos noticia el otro día de que la Fiscalía de Medio Ambiente ha pedido al Seprona que empiece a revisar si los ayuntamientos tenían o no tenían esos protocolos, esos planes de prevención de incendios. Por aquí quiero empezar, si le parece, fiscal. ¿En qué medida esto significa que hay un trabajo sobre el que estaban advertidas las administraciones y no se había hecho en la prevención de los incendios? Sí que es cierto que la semana pasada el fiscal de Sala nos mandó un oficio en este sentido, pero era recordando que esto ya se había comunicado en el mes de mayo, porque se hace todos los años una campaña de prevención de incendios en la que nos dirigimos a los ayuntamientos donde existen indicios que podría haber peligro de incendio por precedentes anteriores, para que se tenga al día el plan de prevención de incendios, además de para que se adopten las medidas necesarias para prevenir las situaciones de riesgo que pueden ocurrir. Esto se hizo ya entre mayo y junio y ahora lo que se hace por el fiscal de Sala es recordar esa obligación legal que está en la ley de montes y además la posibilidad de examinar, proceder por vía penal cuando esta obligación no se haya implementado y haya ocurrido un siniestro que tenga que ver con el término municipal donde tenía que haberse hecho. O sea, las consecuencias penales solo se derivarían del hecho de, aunque un ayuntamiento no lo haya hecho, no pasa nada si no ocurre nada, si no hay un gran incendio. Hombre, en principio no. E incluso, aun si hay un incendio, es una cuestión técnicamente complicada que habrá que ver cómo efectivamente se lleva a cabo. Hasta ahora no se ha hecho nunca, porque realmente es un incendio, es un delito de primera mano que se comete por el autor del incendio y hay que ver ahí cómo se engarza la responsabilidad por omisión de quien tenía obligación de haber adoptado determinadas medidas. Permítame la franqueza de la pregunta, pero si entonces ustedes lo van recordando, y entiendo que lo han recordado este mes de mayo, pero ya en anteriores años, y luego no pasa nada si un ayuntamiento lo hace, o no saben si lo hace o no lo hace, ¿de qué sirve que ustedes lo pidan? Nosotros estamos obligados a hacerlo porque ya hace muchos años, no sé si desde 1986 esto se está haciendo todos los años, o sea, la campaña de prevención de incendios, porque nuestra labor realmente es perseguir el delito, pero también actuar en ámbitos de prevención. Entonces, lo venimos haciendo desde hace mucho tiempo y las responsabilidades que puede haber lugar pueden no ser solo penales, pueden ser administrativas o pueden ser de otro ámbito. En todo caso, ya le digo que hasta ahora no se ha procedido contra ningún ayuntamiento por falta de adopción de planes de prevención que se vienen exigiendo en los últimos años, no anteriormente.
O sea, no se ha abierto ningún procedimiento por falta de estos planes, ni en ayuntamientos, ni en otro tipo de administraciones, porque entiendo que procedimientos penales no. Que aquí también hay responsabilidad de comunidades, diputaciones o gobierno central incluso. No lo sé, le pregunto. Hombre, la responsabilidad de la comunidad autónoma en materia de prevención es clara porque es quien tiene las competencias básicas. Pero es verdad que la ley de montes atribuye a los ayuntamientos la elaboración de planes de prevención. Tampoco podemos desconocer la realidad de muchísimos ayuntamientos pequeños que no tienen medios para proceder de esta manera y entonces tendrían que solicitar ayuda a las diputaciones provinciales, pero en la medida que no se gestione esta solicitud de ayuda, tampoco a diputación se puede exigir responsabilidad. ¿Qué responsabilidades entonces se le podrían exigir a una administración autonómica en la medida en que, como usted recuerda, es la competente en extinción y prevención de incendios? Tendremos que examinar, llegado el momento, aunque ya le digo que es explorar vías nuevas en procedimientos penales en los que siempre nos hemos dirigido contra el autor, pero sí es verdad que en los últimos juicios con grandes responsabilidades civiles, uno que tuve el año pasado donde se reclamaban hasta 30 millones de responsabilidad civil, alguna de las defensas ya esgrimía la posible responsabilidad por omisión de la comunidad autónoma en concreto. Y tendremos que explorar, yo creo probablemente que tenga más incidencia sobre la responsabilidad civil, sobre la obligación de indemnizar a los perjudicados. Fiscal, ¿cómo investigan ustedes sobre el origen de los incendios y cómo? Porque, claro, buena parte de los fuegos tiene la mano del hombre detrás, ¿no? Hay negligencias, hay accidentes, hay incendios intencionales. ¿Cuál es el origen de un incendio cuando se dice que está la mano del hombre detrás? Sí, eso conviene aclararlo, conviene dejarlo muy claro porque se está hablando desde el ámbito político de que la mayoría de los incendios son provocados. Hay que no confundir los términos. Se utilizan estadísticas del MITECO y efectivamente la mayoría de los incendios son provocados, pero quiere decir provocados por la mano del hombre, no quiere decir intencionados. Tenemos que distinguir, y desde el ámbito penal, desde la Fiscalía, se hacen estadísticas todos los años. Nosotros como juristas tenemos que ser muy rigurosos y referirnos a hechos probados en sentencia firme. Nosotros, entre los incendios provocados, que son de los que nos ocupamos, vemos que cerca del 70%, 68% en estadística de la memoria de la Fiscalía General del Estado son imprudentes, son por imprudencia, porque quemas agrícolas sin controlar, por chispas en tareas en zona forestal no autorizadas en zona de alto riesgo, en momentos de alto riesgo, muchísimas, incluso por falta de mantenimiento de los tendidos eléctricos. Todo eso da lugar a incendios que en muchos casos llegan a ser muy importantes. Y luego están los intencionados, que son los que realmente el autor tiene intención de quemar el monte. Esos son alrededor, según la estadística de la Fiscalía, del 28%. Aproximadamente 28%. Ahora, dentro de los intencionados también tenemos que a su vez que distinguir entre los pirómanos, que son gente que padece un trastorno mental relacionado con el fuego, y los verdaderamente incendiarios, que los hacen por motivaciones muy diversas que tienen que ver con algo que no es reconducible a un tipo, es por venganzas personales, por cuestión de... Intereses económicos, por ejemplo. Intereses económicos, peleas entre agricultores y ganaderos o cazadores incluso. Es una etiología muy diversa que no se puede reconducir a una única categoría. Y eso serían dentro de ese 30%. Es decir, de los provocados, el 30% serían intencionados y hay que distinguir entre pirómanos e incendiarios, entiendo. Sí. Los pirómanos son casi excepcionales, aunque se habla en general, porque se utiliza el término con muy poca precisión. Los pirómanos son sujetos que, en relación con la proporción total de incendios, son casi anecdóticos. Pero es verdad que son muy peligrosos porque no son controlables. Lo que más hay son incendiarios, digamos. Incendiarios. Y el problema con los incendiarios es que cuando se pega fuego al monte, es uno de los delitos, yo siempre digo, más difíciles de descubrir, de los más fáciles de quedar impune, porque adopta precauciones para no ser descubierto. Y el monte es algo que no tiene normas de vigilancia porque se comete en horas nocturnas, se comete en zonas alejadas y cuando se descubre la llama se está a muchos kilómetros del lugar. Y ahora a partir de ahí tienes que tirar de indicios de que alguien se lo haya encontrado, de que hay unas sospechas, en fin. La investigación es muy complicada y muchos de ellos sacamos por no descubrir. O sea que muchos de los que incendian nuestros montes quedan impunes.
Sí, no cabe duda de que dentro de ese pequeño porcentaje que son los incendios intencionados, hay muchos que no llegamos a descubrir. ¿Y qué se hace contra eso? Ahí no podemos hacer nada. Por eso tenemos que asumir como una realidad cierta de nuestra sociedad los incendios forestales. Siempre han existido y siempre van a existir. Tenemos que asumir que existen. Y es obligación de la Administración evitar que sus consecuencias sean catastróficas como está siendo ahora. Entonces, la labor de la Administración es prevenir y gestionar. Y desde luego, si se da el incendio, extinguir a la mayor velocidad posible y de la forma más coordinada posible. Pero frente a la realidad de los incendios, poco se puede hacer, desde luego no elevar las penas. Las penas son más que suficientes las que hay en el Código Penal y además está demostrado que la elevación de las penas que ya se hizo en 2015 por el Partido Popular con mayoría absoluta no ha servido para nada. ¿Cuánto es la pena de prisión y cuánto es el cumplimiento fiscal? Cuando una persona es condenada por haber provocado de forma intencionada un incendio, ¿cumple toda la pena y qué penas son esas? A ver, las penas son muy diversas según su puesto, porque también los incendios son muy diversos en extensión, en naturaleza, en forma de comisión. Las penas pueden llegar hasta 20 años de prisión si se comete con peligro o para la vida o la integridad física de las personas. Si es el incendio, digamos, básico, el que no tiene esas características, serán 1 a 5 años de prisión. Y si es un incendio forestal agravado porque afecte a zonas de especial valor natural o en las proximidades de una población o unas circunstancias que están tasadas, serán 3 a 6 años de prisión. En cuanto al cumplimiento de las penas, se somete a las reglas generales de cumplimiento de pena del Código Penal, no tiene ninguna excepción y ya sabemos que en nuestro país las penas están orientadas a la reinserción social porque lo dice la Constitución. Entonces, sigue el tracto de cumplimiento normal, llegado el tercer grado, tendrá cumplidas, creo que son 2/3 partes de la condena, ya tendrá derecho a acceder a permisos y todo esto. Una última pregunta, fiscal, y apelando de nuevo a su experiencia, porque hemos oído hablar de tramas incendiarias, de estos pirómanos que ahora usted nos acaba de explicar, de matizar cuál es el término incendiario, es de hecho el término, pero por su experiencia diría que podríamos estar asistiendo, por lo que hemos visto en Zamora, en León, en Galicia, a una actividad incendiaria organizada, o en todo caso, ¿eso cómo puede llegar a saberse? Mire, eso no es real, eso no es real. Esos son argumentos utilizados desde la política como argumento sencillo para darle algo a la ciudadanía, para empatizar con ello, igual que se pide la elevación de las penas, es solamente un argumento un poco para salir del paso, pero yo, por contextualizar un poco el problema, como le digo que esto se viene hablando regularmente, es algo reiterativo, le puedo recordar que el incendio de 2005 y hace 20 años de Guadalajara, que murieron 11 personas de un retén de bomberos, ocurrió por una imprudencia en una barbacoa. Que el incendio de la Sierra de la Culebra de 2022, creo que fue, que ardieron 33.000 hectáreas y murieron 4 personas, se produjo por un rayo. Que los que he tenido yo aquí en la provincia, los incendios más graves, han sido todos siempre imprudentes y el único que teníamos constancia de que era intencionado, no conseguimos descubrir la autoría.